Queridos hermanos, mi nombre es Elki Zavala, perteneciente a la Iglesia Primitiva de Filadelfia, la IPP. Nuestra iglesia se basa en sus ministerios de las 5 reconciliación, restauración, renovación, reedificación y regeneración. Es la iglesia primitiva del primer siglo, pero presente en los tiempos modernos y bajo la cobertura espiritual de nuestro pastor Alberto Sifonte. En el transcurrir de la vida de una persona, siempre que ocurre algo bueno, la persona casi instantáneamente expresa la palabra gracias. Bíblicamente, ¿será que la estamos usando bien de acuerdo a nuestro evento? ¿Utiliza usted la palabra gracias en qué sentido o en qué condición? Vamos a ver qué indica la palabra. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, da gracias en todo. Otra vez se lo digo, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todo significa que es en las buenas y en las malas. Pero como dije al comienzo, estamos acostumbrados a dar gracias solamente cuando tenemos un beneficio o cuando hay una situación que nos favorece. Cuando la palabra dice, da gracias en todo, sobre todo si usted está en prueba, sabiendo que es un siervo de Dios y que esta prueba le va a llevar a un siguiente nivel, a una estatura espiritual que es aprobado por Dios. Por eso que antes de que ocurra, usted tiene que dar gracias. Así que la gracia se da en una situación bien y en una situación adversa. Eso es el todo. No es dar gracias solamente en las buenas. Es dar gracias en las buenas y en las malas, en el todo. Da gracias en todo. Es la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos oración, aparentemente la mayoría de los hermanos van arriba a pedir, cuando debemos de dar gracias y gracias en todo. ¿Y qué mejor ocasión que una oración? En Colosenses capítulo 4, los versículos 2 y 6 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. No puede haber una oración que usted eleve y que usted haga sin el concepto de gracia. No puede haber. Si usted hizo una oración y no produjo la palabra de gratitud, de gracia, créame que no va en un reconocimiento a Dios, sino va en una petición personal de usted. Y no va a ser oído. Y si es oído, va a entrar en una prueba para que aprenda a dar gracias. Y seguimos con los que dice el versículo, que es Colosenses 4:16, terminamos diciendo, persevera en la oración, velando en ella con acción de gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con gracia. Todo vuestro vocabulario tiene que ser un temperamento suave, constante, no altibajo, no con ira. Usted necesita hablar, sino que usted tiene que tener siempre la palabra sazonada con sal, con gracia, para que sepáis cómo responder cada uno. Así que cuando le pregunten algo, usted dice, sí, esto me ocurrió o esto ocurrió por esto, pero gracias que ocurrió para que yo creciera un poco más en mi vida y en mi estatura espiritual. El Filipenses 4:6 dice que no debemos de afanarnos por nada. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Una vez más, las oraciones tienen que ser rogativas y tienen que ser de gratitud hacia el Padre. Señor, gracias te damos por tu brazo extendido que no se ha cortado hacia nosotros.
Gracias te damos porque has permitido que el enemigo caiga en su propio hoyo, lazos y redes. Gracias te damos por tu amor que nos sustenta día a día. Es gracia que debe estar la palabra en nuestros labios en cada oración. En Lucas capítulo 17, 15, 16, 10 personas recibieron un beneficio, pero y el plan de Dios era 2, pero solamente uno vino. Ellos eran 10 leprosos, tenían las mismas condiciones, vivían separados porque no eran reconocidos por el pueblo judío. Según la ley tenían que ser apartados. Y cuando vieron al Señor Jesucristo, vinieron a sus pies e hicieron la oración que lo sanara. El Señor Jesucristo le iba a dar 2 cosas. Una iba a ser la sanidad y otra iba a ser la vida eterna. Los 10 recibieron la misma sanidad y se fueron. 9, solamente uno regresó. Gracias. Solamente uno solo de los 10 consiguió la sanidad y la vida eterna. Y dice en Lucas capítulo 17, los versículos 15 y 7, es un resumen de esta historia de los 10 leprosos. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole la gracia. Y este era samaritano. Usted llénese de gratitud y vayas a los pies del Señor. No importa la condición de vida que puedes tener acá, no importa. Usted vaya a sus pies en gratitud, levando las manos santas y diciendo, gracias Padre por tu amor hacia nosotros. Gracias Padre porque soy pecador. Y tu misericordia que de la eternidad hasta la eternidad me recoge y me acepta y me limpias. Gracias por eso. En Salmo 75:1 el rey David decía claramente, gracias te damos Dios. Punto. Y empieza este salmo diciendo, gracias te damos Dios, el rey David. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Ese era el rey David, en gratitud a Dios. Uno de los eventos más importantes que tuvo Daniel fue revelar un sueño a Nabucodonosor. Este sueño no lo podía revelar ninguna carne humana. La presencia de Nabucodonosor era la autoridad número 1 de este reinado. Solamente uno recibió la revelación, Daniel. Él al recibirla, escuche un fragmento de su oración, donde está la palabra gracias. Dice Daniel en capítulo 2, versículo 23, a ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracia. ¿Cómo empieza la oración, Daniel? A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracia. Te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no has dado a conocer el asunto del rey. Y fue y le dijo el sueño a Nabucodonosor, y fue y le dijo la interpretación, y fue elevado a uno de los puestos más altos de ese reinado. Pero su oración fue de gratitud al comienzo. En 2 Corintios, capítulo 9, versículos 10-11, cuando Dios recibe de acá la gracia, vea lo que ocurre. En 2 Corintios, capítulo 9, versículos de 10-11, dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestras justicias, para que estéis enriquecidos en todo, para toda la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Increíble cómo escribe, cómo utiliza palabras que el propio Pedro decía, que algunas me son difíciles de entender. Pero si usted está en el Espíritu, entienda que de todo lo que dijo aquí fue gracia. Y concluimos con lo siguiente. En Apocalipsis
capítulo 11, versículo 16 al 17. ¿Debemos o vamos a dar gracias en el cielo? Vean lo que hicieron los 24 ancianos en el cielo. Dice Apocalipsis 11, versículo 16 al 17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, al que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Sí, vamos a dar gracias arriba en el cielo. Por eso que aquí es un ejercicio. Nuestros labios sean con gratitud hacia el Padre. Porque si hacemos la oración en gracias y es elevada a Dios, Dios se goza. Y dice que el gozo de Jehová Dios es nuestra fortaleza. Instantáneamente somos fortalecidos. Entiéndalo, que es en todo. No solamente cuando usted recibe un beneficio, debes de dar la gratitud. Es en todo y todos los días debemos de orar siempre. Y la oración debe de incluir la gratitud. En todo, en todo. Aleluya, aleluya, amén. Y por eso que somos nosotros RCA, que la redención, la crucifixión y el amor de Cristo. Y somos ASA, que es la sanidad y la santidad. Pero más importante, somos GAS, que es la gracia del Hijo, que es el amor del Padre y que es la comunión gloriosa del Espíritu Santo. Sea de palabra contagiosa en gratitud. Ore al Señor, primeramente, exaltando su nombre, dándole gracias por su Hijo Cristo Jesús y agradecido por todo lo que provee Él para usted hoy, porque Él es el que da la semilla al que siembra y pan al que come y multiplica nuestra sementera. Aleluya, aleluya, amén, amén y amén.